Bienvenidos. Hoy nos reunimos para explorar una de las preguntas más profundas que el ser humano ha formulado desde que comenzó a reflexionar sobre sí mismo y sobre el cosmos: ¿cuál es el significado de la vida? La respuesta no es sencilla, y quizá nunca lo sea, pero el hecho de plantearnos esta pregunta nos distingue como especie. Hemos aprendido a mirar atrás, hacia nuestros orígenes, y a mirar adelante, hacia un futuro que se extiende más allá de nuestro planeta. Hemos descubierto cómo, a lo largo de miles de millones de años, moléculas simples dieron paso a seres complejos. Y entre todos ellos, surgió una forma de vida capaz de preguntarse por su propia existencia: nosotros. En nuestra búsqueda de sentido hemos recorrido varios caminos. La ciencia nos ha mostrado la evolución de la vida en la Tierra, desde organismos microscópicos hasta ecosistemas rebosantes de diversidad. También nos ha llevado a preguntarnos por la posibilidad de vida más allá de nuestro planeta. Y sin embargo, hay un punto que marca la gran diferencia entre la vida como proceso biológico y la vida como experiencia consciente: la inteligencia y la conciencia. ¿De dónde vienen esas capacidades? ¿Es la inteligencia una consecuencia inevitable de la evolución, o es el resultado de una cadena irrepetible de accidentes cósmicos? Y más aún, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo puede un conjunto de neuronas producir la experiencia subjetiva de estar vivos, de sentir alegría, de temer la muerte, de maravillarse ante un cielo estrellado? Estas preguntas no son meramente académicas. Tienen implicaciones profundas sobre nuestro lugar en el universo. Si la conciencia es común, tal vez no estemos solos y formemos parte de un cosmos poblado por innumerables mentes que también buscan sentido. Pero sí es rara, si nosotros somos los únicos seres conscientes conocidos, entonces nuestra existencia adquiere un valor singular y una enorme responsabilidad: ser la voz del universo, los narradores de su historia. En esta reflexión avanzaremos paso a paso, veremos cómo surgió la inteligencia, exploraremos el misterio de la conciencia, abriremos la perspectiva hacia el cosmos, finalmente, nos detendremos en las implicaciones filosóficas. La invitación es clara: acompáñame en este viaje, porque el simple hecho de preguntarnos por qué existimos ya es, en sí mismo, un acto de conciencia, un destello de sentido. El auge de la inteligencia. Para comprender el significado de la vida desde la perspectiva humana, debemos detenernos en una de nuestras características más notables: la inteligencia. Definida de manera amplia, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, aprender de la experiencia y adaptarse a entornos cambiantes. Es un fenómeno que no apareció de repente, sino que se fue gestando poco a poco, a lo largo de la evolución, hasta transformar radicalmente nuestro planeta. Todo comenzó con organismos simples como las bacterias, que ya mostraban una forma básica de inteligencia: orientarse hacia nutrientes y alejarse de sustancias dañinas. Más adelante, animales como los pulpos, los cuervos o los delfines mostraron conductas sorprendentes, desde el uso de herramientas hasta sistemas de comunicación complejos. Pero en los humanos se dio un salto cualitativo. El lenguaje articulado, el pensamiento abstracto y la creatividad tecnológica nos permitieron transformar nuestro entorno de un modo que ninguna otra especie había logrado. Hace apenas 300.000 años apareció el Homo sapiens, y en ese breve lapso de tiempo hemos creado civilizaciones, explorado el cosmos y transformado la faz de la Tierra. ¿Era inevitable la inteligencia? Algunos científicos creen que sí, que la evolución tiende hacia la complejidad y, por tanto, hacia la mente. Otros sostienen que fue una serie de coincidencias irrepetibles, como el impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años, lo que abrió la puerta a los mamíferos, y, finalmente, a nosotros. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que la inteligencia humana cambió todo. Nos dio poder para crear y para destruir, y nos obligó a hacernos una pregunta urgente. ¿Qué significa estar vivos? El enigma de la conciencia. La inteligencia puede explicarse, al menos en parte, por la evolución. Pero hay algo más difícil de comprender: la conciencia.
Tú no eres solo una máquina que procesa información. Tú sientes. Te emocionas con la música, te duele la pérdida. Te maravillas con un amanecer. Esa experiencia interna, subjetiva, única, es lo que llamamos conciencia. Los filósofos le dieron un nombre, qualia. Es la vivencia de los colores, los sonidos, los olores, las emociones. Y aquí surge el problema difícil de la conciencia. ¿Cómo es posible que un cerebro compuesto de neuronas eléctricas produzca experiencias subjetivas? Algunos científicos piensan que la conciencia es un fenómeno emergente. Aparece cuando un sistema alcanza suficiente complejidad. Otros sostienen el panpsiquismo, según el cual la conciencia no surge, sino que es una propiedad fundamental del universo, presente en todo, desde partículas hasta cerebros. Sea como sea, lo cierto es que la conciencia nos permite hacer algo único, preguntarnos por el sentido de nuestra existencia. Y quizá ahí radique parte de la respuesta. Teorías científicas recientes sobre la conciencia. En los últimos años, la ciencia ha intentado dar pasos firmes para explicar la conciencia. El tálamo, una región profunda del cerebro, parece jugar un papel central como integrador de las señales sensoriales. La teoría de la emergencia sugiere que, así como el agua líquida no se entiende mirando una sola molécula, la conciencia aparece cuando miles de millones de neuronas interactúan juntas. Y la hipótesis cuántica de la conciencia, OR, va más allá. Plantea que fenómenos cuánticos dentro de las neuronas podrían generar la experiencia consciente. Es polémica, pero muestra que aún exploramos todos los caminos posibles. Incluso el panpsiquismo gana interés, quizás la conciencia sea tan fundamental como el espacio o el tiempo. Y lo que hace el cerebro es organizarla en una forma rica y compleja. Aunque ninguna teoría tiene la respuesta definitiva, todas coinciden en algo: la conciencia es real, central en la experiencia humana, y entenderla es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Si la conciencia y la inteligencia existen aquí, ¿pueden existir también en otros mundos? El universo es inmenso, más de 100.000 millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Y sabemos que muchos de esos astros tienen planetas en la llamada zona habitable, donde podría existir agua líquida. La lógica estadística sugiere que no estamos solos. Pero aquí entra en juego la paradoja de Fermi: si la vida inteligente es probable, ¿por qué no hemos encontrado señales de ella? Las respuestas varían: tal vez la vida consciente es rara. Tal vez las civilizaciones son efímeras y se destruyen antes de comunicarse, o quizá existen, pero su forma de inteligencia es tan distinta que no sabemos reconocerla. Podría haber seres que no usen palabras ni tecnología como la nuestra, sino señales químicas, lumínicas o eléctricas. Y su conciencia, si existe, podría ser radicalmente distinta. Sentir a través de campos magnéticos o vibraciones que no podemos imaginar. Si algún día encontramos a esas mentes, compartiremos con ellas la maravilla de existir, pero si no, y somos únicos, entonces nuestra responsabilidad se multiplica. Somos los ojos y la voz del cosmos. Horizonte filosófico, significado compartido o soledad cósmica. Aquí entramos al terreno de la filosofía. Si la conciencia es común, el significado de la vida se vuelve compartido, somos parte de un universo lleno de mentes que buscan comprender. El cosmos parecería estar ajustado para producir vida consciente, y la pregunta por el sentido sería un proyecto colectivo. Pero si la conciencia es rara, si estamos solos, entonces nuestra existencia adquiere un peso enorme. Seríamos los únicos narradores del cosmos, los guardianes de la chispa de la autoconciencia. En cualquiera de los dos escenarios, el mensaje es claro: la conciencia tiene un valor incalculable. El sentido de la vida no es un regalo externo, sino algo que construimos a través de nuestras acciones, nuestra empatía, nuestra creatividad y nuestra búsqueda. Preguntarnos por el significado ya es, en sí mismo, una forma de encontrarlo. Hemos recorrido la historia de la inteligencia, el enigma de la conciencia y la posibilidad de otras mentes en el cosmos. Y hemos visto que,
sea común o única, la conciencia transforma la existencia en algo precioso y frágil. El futuro nos traerá nuevos desafíos, la búsqueda de vida en exoplanetas, el estudio del cerebro humano, el desarrollo de inteligencias artificiales que pondrán a prueba nuestra definición de conciencia. Pero más allá de lo que descubramos, la pregunta por el sentido de la vida seguirá acompañándonos. Si un día encontramos otras conciencias, compartiremos con ellas la maravilla de existir. Y si somos únicos, entonces la responsabilidad es mayor, preservar la vida en la Tierra, proteger este pequeño planeta azul y mantener viva la chispa de la conciencia. Quizá el significado de la vida no esté escrito en las estrellas, sino en nuestro propio acto de preguntar, de maravillarnos, de construir sentido. Somos el universo hecho consciente, y eso, por sí solo, ya es un milagro incomparable. La teoría de la emergencia sugiere que, así como el agua líquida no se entiende mirando una sola molécula, la conciencia aparece cuando miles de millones de neuronas interactúan juntas. Y la hipótesis cuántica de la conciencia, Orchor, va más allá.